Buenos días. Antes de hablar de las patologías específicas, las enfermedades autoinmunes van a ser un conjunto de trastornos en los cuales el sistema inmunitario pues normalmente va a estar protegido al cuerpo o comienza a atacar por error a sus propios tejidos. Esto ocurre cuando se pierde la capacidad de diferenciar entre lo propio y lo extraño, generando así la inflamación y daños a intestinos y órganos. Hoy en día, este tipo de enfermedades tiene bastante importancia en el área de la salud, ya que pueden afectar a diferentes sistemas del cuerpo y presentar muchas formas, lo cual va a dificultar su diagnóstico, tratamiento, además involucra a varios mecanismos del sistema inmunológico. Tanto de la inmunidad innata como la adaptativa, este trabajo se aborda los conceptos básicos relacionados con la inmunología y la autoinmunidad, así como algunas de las principales enfermedades autoinmunes, sus características clínicas, formas de diagnóstico y opciones de tratamiento. También se va a explicar cómo estas enfermedades pueden afectar a diferentes órganos del sistema del cuerpo. Con esto se busca comprender mejor cómo funcionan estas patologías y la importancia de identificarlas a tiempo para con la práctica mental. Vamos a pasar con los objetivos generales, explicar los aspectos básicos de la autoinmunidad y describir algunas de las principales enfermedades autoinmunes, incluyendo las manifestaciones clínicas, diagnósticos y vienen siendo los tratamientos. Muy bien, vamos a pasar con los objetivos específicos. Los objetivos específicos son describir los conceptos básicos de la inmunidad y los tipos de inmunidad relacionados con la autoinmunidad, ¿verdad? También se va a tener lo que viene siendo la de identificar las características clínicas, fisiopatológicas, diagnósticos, tratamientos de enfermedades autoinmunes como el lupus, el síndrome antifosfolípico, síndrome de Sjögren, artritis reumatoide y psoriasis. Muy bien, aparte de esto se tiene que reconocer los ejemplos de las enfermedades autoinmunes que van a afectar a distintos sistemas del cuerpo, como el cardiovascular, renal, muscular, ocular, hematopoyético y pasamos con la inmunología. El sistema inmunológico es un conjunto de células y moléculas que trabajan de manera coordinada para proteger al hospedador contra agresiones externas y procesos internos anómalos, con funciones como la defensa de infecciones, la regulación de inflamación, vigilancia inmunitaria, mayormente en los componentes celulares de los leucocitos, que son los protagonistas de la respuesta inmunitaria e inflamatoria. Entre ellos van a destacar dos: los linfocitos B, responsables de la producción de anticuerpos; linfocitos T, células esenciales de la defensa del hospedador y regulación inmunitaria; neutrófilos, monocitos y los macrófagos, que vienen siendo células que actúan principalmente en la destrucción de patógenos mediante procesos como la fagocitosis; y las células natural killer, que van a participar en la respuesta inmunitaria innata. Tenemos los componentes moleculares, incluyen anticuerpos y citocinas. Estas últimas son proteínas pequeñas que van a regular los procesos inmunitarios, inflamatorios y hematopoyéticos. Aparte de eso, vamos a pasar con que la autoinmunidad va a ser el proceso patológico, ¿verdad? Que va a ocurrir cuando el sistema inmunitario pierde la tolerancia inmunológica, es decir, la capacidad de distinguir entre los antígenos propios del organismo y los agentes extraños y no propios, En lugar de proteger los cuerpos, los componentes del sistema inmunitario reaccionan contra las células de tejido sanos del hospedador, desencadenando una respuesta inflamatoria, daños estructurales. Y vamos a pasar con los tipos de inmunidad. La inmunidad es un conjunto, ¿verdad?, de mecanismos biológicos mediante los cuales el organismo reconoce y se defiende contra agentes extraños como microorganismos, toxinas, células anormales. De manera general se clasifica inmunidad innata, natural e inmunidad adaptativa, que viene siendo la adquirida. La inmunidad innata se constituye en la primera línea de defensa del organismo. Esta presente desde el nacimiento se va a caracterizar por ser rápida, inespecífica y generar memoria inmunológica. Incluye barreras físicas como la piel, mucosa, mecanismos químicos y celulares y fagocitos, neutrófilos y macrófagos, las células natural killer en el sistema de complemento y mediadores inflamatorios. Por otro lado, tenemos que la inmunidad adaptativa se va a desarrollar después de la exposición de los antígenos específicos. Es altamente específica y posee memoria inmunológica, lo que permite las respuestas más rápidas y eficaces en exposiciones posteriores de la misma agente. Esta media principal por los linfocitos B y linfocitos T, a su vez la inmunidad adaptativa, puede dividirse en inmunidad humoral mediada por los anticuerpos producidos por los linfocitos B.
e inmunidad celular, que son mediadas por los linfocitos T, actúan directamente contra las células infectadas o regulan la respuesta inmunitaria. Además, la inmunidad adaptativa puede adquirir de forma por infección natural o vacunación, o pasiva por transferencia de anticuerpos, como ocurre en la inmunidad materna, o mediante inmunoglobulinas administradas terapéuticamente. Muy bien, pasamos con el lupus eritematoso sistémico. Es la enfermedad autoinmune sistémica que viene siendo por excelencia, porque se va a caracterizar de una pérdida de tolerancia inmunológica y la producción de anticuerpos, y de fórmulas inmunosupresores convencionales que requieren la acción de inmunocomplejos que pueden dañar prácticamente cualquier órgano de este sistema. Tenemos los criterios que son para clasificar o evaluación. Esto va a tener un estándar de oro para clasificar a un paciente con lupus. Se va a basar en una base de un sistema de puntuación para ser elegible. En el paciente se debe presentar un título de célula HP2, manifestaciones clínicas claves cutáneas como el eritema alas de mariposa, que viene siendo más icónico. También destaca la fotosensibilidad, el lupus discoide. En la parte renal tenemos la nefritis lúpica, que va a afectar al 50-60% de los pacientes. Es un factor determinante del pronóstico. También en la parte de los neuropsiquiatras, desde la cefalea, neblea lúpica, hasta psicosis, convulsiones, pasamos con la serotitis, que viene siendo la pericarditis, que viene con derrame, estrategias de tratamiento en el cual se centra en alcanzar la remisión o la baja actividad de la enfermedad frecuente a lo evaluado con el índice, ¿verdad? Minimizando el uso de glucocorticoides, pilar fundamental de la hidroxicloroquina, que para los pacientes, salvo contraindicación, la dosis recomendada es de 5 miligramos por kilogramo por el peso real, ¿verdad? Tenemos el metotrexateno, el micofenolato y entre otros más. Después pasaremos con las terapias biológicas. Tenemos los inhibidores de BLIS, eficaces en las enfermedades sistémicas de la nefritis. Tenemos el anifrolumab, que viene siendo el antagonista receptor del tipo 1, muy eficaz contra las manifestaciones cutáneas, ¿verdad? Articulaciones moderadas graves, seguimientos de comorbilidades. Es vital monitorizar y no solo la actividad del lupus, sino también los riesgos asociados, ¿verdad? Que vienen siendo los riesgos cardiovasculares, el factor de riesgo independiente para la aterosclerosis acelerada. Y con esto pasamos a la salud ósea. Prevención del osteoporosis, que es el uso crónico de corticoides, la protección solar, que evita brotes cutáneos y sistémicos, pérdidas de inmunología y laboratorio, que esto viene siendo otro apartado. En el diagnóstico no solo se va a basar en la presencia de anticuerpos, sino en su especificidad y correlación con la actividad de la enfermedad. Pérdidas de la inmunología y laboratorio, el diagnóstico no solo se basa en la presencia de anticuerpos, sino en su especificidad y correlación con la actividad de la enfermedad, ¿verdad? Tenemos el anti-dsDNA, el ADN de doble cadena altamente específico, un 95%, se va a correlacionar con la actividad de las enfermedades, especialmente con el riesgo de la nefritis lúpica. Anti-SMID es el más específico del lupus, aunque solo presente en el 20-30% de los pacientes. Suele variar con la actividad, ¿verdad? Tenemos la anti-LA asociados con lupus cutáneo, subagudo, síndrome de Sjögren's secundario y crucialmente con el riesgo de lupus neonatal, que viene siendo un bloqueo cardíaco. El anti-RNP, que es mixta del tejido conectivo, presenta títulos muy elevados, ¿verdad? Antihistorias presentes en más del 95% de los casos de lupus han sido inducidos por fármacos como la hidralazamina, isoniazidina, y tenemos la clasificación de nefritis lúpica, que viene siendo el ISN, y las complicaciones cardiovasculares del lupus en un estado proinflamatorio crónico que acelera la aterosclerosis, endocarditis, vegetaciones estériles en las válvulas cardíacas, frecuentemente en la mitral, y pueden embolizar o causar insuficiencia valvular, ¿verdad? Tenemos el riesgo de IAM en una mujer joven. El lupus tiene un riesgo de infarto del miocardio hasta 50 veces mayor, ¿verdad? Una mujer de su misma edad sin la enfermedad de lupus y salud reproductiva, es un mito que las pacientes con lupus no puedan embarazarse, pero puede ser un embarazo planificado, que viene siendo con un criterio de quiescencia. Se recomienda que la enfermedad haya estado inactiva al menos por unos 6 meses antes de tener la concepción.
Con eso tenemos la teratogenia, que se debe suspender el micofelonato y al menos 3 6 meses antes de la hidroxicloroquina, que es segura que debe mantenerse para evitar brotes gestacionales, síndrome antifosfolípido. Hasta un 30-40% de los pacientes con lupus tienen anticuerpos antifosfolípidos positivos, que aumenta el riesgo de la trombosis, pérdidas fetales, índices de actividad y daño para la toma de decisiones clínicas. Se utilizan las escalas estandarizadas. Systemic Lupus Erythematosus, que mide la actividad actual, que viene siendo reversible. El aumento de 4 puntos indica un brote que viene siendo revertible. El daño acumulado irreversible debido a la enfermedad o el tratamiento. Cataratas, corticoides, insuficiencia renal crónica. Tenemos los diagnósticos diferenciales, los grandes simuladores. Debido a la naturaleza multisistémica, el lupus puede confundirse con infecciones, especialmente con la endocarditis bacteriana o la tuberculosis, perdón. Tenemos la parte maligna, que viene siendo los linfomas. Pueden presentar adenopatías, fiebres, citopenias y otras autoinmunes, que viene siendo la artritis o vasculitis sistémica. Es especificar que la artritis puede estar en la artritis en personas mayores y artritis reumatoide en jóvenes. Buenas tardes, buenos días, doctora, dependiendo cómo esté viendo la presentación. Eh, Continuando con el lupus eritematoso sistémico, voy a enfocarme en los aspectos más avanzados de su fisiopatología. Uno de los mecanismos más importantes es el defecto en la eliminación de células apópticas, conocido como eferocitosis. En condiciones normales, estas células se eliminan de forma silenciosa, sin evitar el sistema inmunológico. Sin embargo, en el lupus este proceso falla, lo que provoca la acumulación de restos celulares, especialmente material nuclear como ácido desoxirribonucleico e histonas. Estos componentes actúan como autoantígenos, estimulando una respuesta inmune inapropiada. A esto se suma un proceso llamado netosis aumentada, en el cual los neutrófilos liberan trampas extracelulares ricas en material genético oxidado, altamente inmunogénico. Este material estimula la producción de interferón tipo 1, especialmente el interferón alfa, a lo que se conoce como firma de interferón, que mantiene activadas las células inmunológicas de forma persistente. Como consecuencia, se produce una activación continua de linfocitos B, que se diferencian en células plasmáticas productoras de autoanticuerpos. Estos autoanticuerpos forman inmunocomplejos que se depositan en tejidos como en el riñón, la piel y las articulaciones, produciendo inflamación y daño multisistémico. En la imagen podemos observar la eritema malar, una manifestación característica del lupus que refleja el compromiso cutáneo de la enfermedad. Desde el punto de vista histopatológico, destacan los cuerpos hematocilínicos, que corresponden a agregados de material nuclear. Las lesiones en el asa de alambre a nivel glomerular, que indican depósito de inmunocomplejos, y el patrón en piel de cebolla en el vaso, asociado a cambios vasculares crónicos. Existe también el lupus inducido por medicamentos, que es reversible. Al suspender el agente causal, en estos casos, predominan los anticuerpos contra histonas y es poco frecuente el compromiso renal o neurológico. En la actualidad, el tratamiento ha evolucionado
hacia terapias más específicas, como estrategias dirigidas contra linfocitos B, moduladores inmunológicos y anticuerpos que bloquean múltiples vías inflamatorias. El objetivo ya no es solo suprimir la respuesta inmune, sino reprogramarla. Además, el lupus Van-Test permite detectar depósitos de inmunoglobulinas en la piel y su positividad en piel sana indica actividad sistémica de la enfermedad. Ahora, pasando al síndrome antifosfolipídico, este es un trastorno autoinmune caracterizado por un estado de hipercoagulabilidad, lo que significa que el paciente tiene una tendencia a aumentar a formar trombos tanto en el sistema venoso como en el arterial. Este síndrome puede presentarse de forma primaria o secundaria, siendo esta última frecuentemente asociada al lupus eritematoso sistémico. Desde el punto de vista fisiopatológico, se explica mediante el modelo del segundo golpe. En una primera fase, los anticuerpos antifosfolipídicos se unen a una proteína llamada beta 2, glicoproteína 1 en la superficie de células endoteliales y plaquetas. Esto genera un estado prototómbico, es decir, el sistema de coagulación se vuelve más activo de lo normal. Em, Sin embargo, esto por sí solo no produce trombosis. Es necesario un segundo evento desencadenante, como infecciones, cirugías, traumatismo, embarazo o incluso el tabaquismo, que activa la cascada de coagulación y culmina con la formación del trombo. Desde un punto de vista clínico, eh, las manifestaciones son muy importantes porque pueden ser potencialmente mortales. A nivel venoso, la más frecuente es la trombosis venosa profunda en miembros inferiores, que puede complicarse con embolia pulmonar. A nivel arterial, pueden presentarse eventos graves como accidentes cerebrovasculares o infartos de miocardio, incluso en pacientes jóvenes sin factores de riesgo tradicionales. En el contexto obstétrico, este síndrome tiene gran relevancia ya que se asocia con abortos espontáneos recurrentes, especialmente después de la 10ª semana de gestación, así como con parto prematuro o preeclampsia. También puede observarse livedo reticularis, que es una coloración violácea de la piel con patrón de red, bastante característica. El diagnóstico se basa en los criterios clínicos y de laboratorio. Es necesario al menos un evento clínico, como trombosis o complicaciones del embarazo, y la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos en dos determinaciones separadas en el tiempo. Entre estos anticuerpos se incluyen el anticoagulante lúpico, los anticuerpos anticardiolipina y los anticuerpos contra beta 2 y glucoproteína 1. El tratamiento depende del contexto clínico en pacientes con trombosis. Se utilizan anticoagulantes como los antagonistas de vitamina K. En mujeres embarazadas se emplea heparina de bajo peso molecular combinada con aspirina.
Es importante destacar que los anticoagulantes orales directos no recomiendan en pacientes de alto riesgo, ya que se han asociado con mayor recurrencia de eventos trombóticos. Una de las complicaciones más graves es el síndrome antifosfolipídico catastrófico, que aunque es raro, se caracteriza por la aparición rápida de trombosis en múltiples órganos en menos de una semana, llevando a falla multiorgánica. Su manejo requiere anticoagulación intensiva, glucocorticoides y terapias con plasmaferesis o inmunoglobulina intravenosa. Ahora, el síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune crónica que afecta principalmente las glándulas exócrinas. Su característica principal es la disminución en la producción de secreciones, lo que genera el síndrome seco, manifestado por seroftalmia y serostomía. Los pacientes pueden presentar dificultad para deglutir, mayor riesgo de caries, infecciones orales y molestias oculares persistentes. La fisiopatología se basa en la infiltración de linfocitos en las glándulas, provocando destrucción de tejido glandular. Puede clasificarse en primario cuando ocurre de forma aislada o secundario cuando se asocia a otras enfermedades autoinmunes como el lupus o el artritis reumatoide. Además, puede presentar manifestaciones sistémicas como fatiga, dolor articular, fenómeno de Raynaud, compromiso pulmonar y renal. Un aspecto clave es el aumento significativo del riesgo de desarrollar linfoma, especialmente de tipo de células B. El diagnóstico incluye la detección de anticuerpos específicos, biopsia de glándulas salivales y pruebas funcionales como el test de Schremer. El tratamiento es principalmente sintomático, como lágrimas artificiales y estimulantes de saliva, además de los inmunosupresores en casos más severos. Finalmente, la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune inflamatoria crónica que afecta principalmente las articulaciones. Produce por, por una respuesta inmunológica contra proteínas modificadas, lo que induce la producción de autoanticuerpos y genera inflamación persistente. Esto conduce a la destrucción progresiva del cartílago y el hueso, causando deformidad e incapacidad funcional. Clínicamente se manifiesta con dolor y con inflamación y rigidez articular, especialmente en las mañanas. El tratamiento de primera línea es el metotrexano y en casos más severos se utiliza terapias biológicas dirigidas contra mediadores inflamatorios. Eh, es importante destacar que la principal causa de muerte de estos pacientes es la enfermedad cardiovascular debido a la inflamación crónica sistémica. Eh, en conclusión, aunque todas estas enfermedades autoinmunes, cada una tiene un mecanismo predominante diferente, el lupus eritematoso sistémico se caracteriza por la formación de inmunocomplejos
el síndrome antifosfolipídico por la información, por la formación de trombos, el síndrome de Sjögren por la destrucción de glándulas exócrinas y la artritis reumatoide por la destrucción progresiva de las articulaciones. Comprender estas diferencias permiten un mejor abordaje en el diagnóstico y terapéutico. Hola, saludos doctora. En esta parte del seminario voy a hablar sobre lo que es algunas enfermedades inflamatorias y autoinmunes importantes, incluyendo lo que es la psoriasis, las enfermedades cardiovasculares y diferentes patologías autoinmunes que afectan el riñón, músculos, sangre y ojos. Es importante entender que muchas de estas enfermedades comparten un mismo origen, una alteración del sistema inmunológico, lo que provoca inflamación crónica y daño a distintos órganos del cuerpo. Comenzaré con lo que es la psoriasis. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica mediada por el sistema inmunológico que afecta principalmente la piel, aunque también puede comprometer las uñas y las articulaciones, por lo que actualmente se considera una enfermedad sistémica. Su fisiopatología es el origen de esta enfermedad está en una activación anormal de los linfocitos T. Estos linfocitos liberan sustancias inflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 17 y la interleucina 23. ¿Por qué esto es importante? Porque estas sustancias provocan un estado inflamatorio constante y estimulan a las células de la piel llamadas queratinocitos a reproducirse de forma acelerada. Como resultado de esto, la piel no madura de manera normal, sino que se acumula formando escamas. Y esto en relación con los síntomas es porque las placas rojas debido a la inflamación, a esas escamas también blanquecinas por la acumulación de queratinocitos. Y también está entre los síntomas el signo de Auspitz, que se considera un pequeño sangrado al retirar las escamas debido a la fragilidad de los vasos sanguíneos que hay en este. Y entre los factores desencadenantes de esta tenemos que hay factores como infecciones, estrés emocional o traumatismos cutáneos que agravan la enfermedad porque aumentan la activación del sistema inmunológico. Y con su tratamiento tenemos que el tratamiento se enfoca en disminuir la inflamación y normalizar el crecimiento celular, con los corticosteroides que reducen la inflamación, los análogos de la vitamina D que regulan la proliferación de las células, las terapias biológicas que bloquean directamente las sustancias inflamatorias responsables de la enfermedad. Y tenemos que por eso no se trata únicamente de una enfermedad de la piel, sino de una condición sistémica que cumple con múltiples implicaciones. Y luego seguiré con lo que son las enfermedades cardiovasculares, que son un grupo de trastornos que afectan el corazón y los vasos sanguíneos y constituyen una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Su fisiopatología, tiene que el proceso principal es la aterosclerosis, que consiste en la acumulación de grasa, colesterol y células inflamatorias en las paredes de las arterias. Esto ocurre debido a un daño previo en el endotelio, que es la capa interna de los vasos sanguíneos, causado por factores como la hipertensión arterial, el tabaquismo y la diabetes. Como consecuencia tenemos que esta acumulación forma placas que estrechan lo que son las arterias y disminuyen el flujo sanguíneo. Además, estas placas pueden romperse y formar coágulos que obstruyen completamente el vaso. Y la relación con los síntomas. Esto explica el dolor en el pecho, que este es por falta de oxígeno en el corazón. El infarto, este es por obstrucción total del flujo. El accidente cerebrovascular, este es por falta de irrigación cerebral. El edema por falla de la función cardíaca. Y en los tratamientos tenemos que el tratamiento busca prevenir estos procesos. Los antihipertensivos reducen el daño vascular, los medicamentos para disminuir el colesterol reducen la formación de placas, los antiagregantes plaquetarios evitan la formación de coágulos. Y en la rehabilitación tenemos que la rehabilitación es fundamental para mejorar la función cardiovascular y prevenir nuevos eventos cardiovasculares. Ahora pasaré a lo que son las enfermedades autoinmunes en los riñones. Estas enfermedades se producen cuando el sistema inmunológico ataca estructuras del riñón, especialmente los glomérulos, que son responsables de la filtración de la sangre. En sus fisiopatologías encontramos que se forman anticuerpos o complejos inmunes que se depositan en los glomérulos. Esta activa lo que es el sistema complementario generando una inflamación y daño en la membrana de filtración. Y la relación con los síntomas con esto explica la presencia de proteínas en la orina debido al daño en la barrera de filtración, la sangre en la orina por ruptura de capilares, el edema por la pérdida de proteínas, la hipertensión por la alteración en la regulación renal
Y tenemos que en su tratamiento el uso de inmunosupresores se justifica porque el problema principalmente es una respuesta inmunológica anormal. Y en las enfermedades autoinmunes también tenemos del riñón, tenemos la glomerulonefritis postinfecciosa, que esta es una enfermedad que aparece después de una infección generalmente por bacterias. Y su fisiopatología es que se forman complejos inmunes que se depositan en los glomérulos. Y su relación con síntomas es que esta provoca una orina oscura debido a la presencia de sangre, un edema por retención de líquidos y hipertensión por sobrecarga de volumen. El tratamiento tenemos que es principalmente de soporte porque la enfermedad suele resolverse cuando desaparecen los complejos inmunes. Ahora pasamos a las enfermedades autoinmunes de los músculos. Hay una diferencia importante aquí en estas enfermedades porque en la dermatomiositis el daño es mediado por anticuerpos y el sistema de complemento, lo que destruye los vasos sanguíneos del músculo y produce una falta de oxígeno. En la poliomiositis el daño es causado por los linfocitos T citotóxicos que atacan directamente las fibras musculares. Y la relación con los síntomas es que esto explica, digamos, la debilidad muscular progresiva, especialmente en los músculos proximales. Y para su diagnóstico se utilizan pruebas como medición de enzimas musculares, electromiografía, biopsia muscular, y su tratamiento utilizamos corticosteroides e inmunosupresores para disminuir la respuesta inmunológica. Luego pasamos a las enfermedades hematológicas autoinmunes, que en su fisiopatología tenemos que el sistema inmunológico produce anticuerpos contra células sanguíneas. Y esto genera una relación con los síntomas por el hecho de que esto causa fatiga por la disminución de glóbulos rojos, una ictericia por la destrucción de hemoglobina y sangrados por la disminución de las plaquetas. En su tratamiento tenemos el uso de corticosteroides que reduce la producción de estos anticuerpos. Luego pasa a lo que son las enfermedades oculares autoinmunes, que en su fisiopatología tenemos que esta se produce por inflamación, por infiltración de células inmunitarias o depósitos de complejos inmunes, y en sus síntomas tenemos un dolor por inflamación, fotofobia por irritación ocular, visión borrosa por afección de estructuras oculares, y en su tratamiento tenemos lo que es el tratamiento con corticosteroides, igualmente como en las enfermedades que estaba hablando anteriormente, y que esto reduce la inflamación. Y ya en conclusión, para terminar, tenemos que las enfermedades autoinmunes representan lo que es una alteración del sistema inmunológico que provoca inflamación y daño de múltiples órganos. Comprender su fisiopatología nos permite explicar sus manifestaciones clínicas y orientar el tratamiento. Actualmente los avances terapéuticos han mejorado significativamente la calidad de vida de los pacientes, pero el manejo debe ser integral, incluyendo el tratamiento médico, la rehabilitación y el apoyo psicológico, que es muy fundamental también. Muchas gracias.